Espero que puedan entrar. ¿No ha llegado nadie? Pues solo tú, aquí está Galen y Gildita, y virtuales, pues solo tú estás, pero espero que las demás hayan podido entrar, que no tengan ese problema, que ya hubieran escrito algo, creo yo. Las 9:01. Sí, es que un poquito, y que esperar que tuviera del sol, y por eso yo estaba perdida. Pero yo ya va a ser una vez que si no en pisos y al día siguiente no podía caminar. Pero yo hago llegar, lo bajo, lo 16, camino 30 minutos y después subo hacia el texto. Ah, eso es como mi necesidad, pero bueno, sí. Pero no estoy acostumbrada a bien. Sí, así se perdió. Sí, porque eso pasa. No podía. Estoy viendo si tienen problemas. ¿Sí? Bueno, mientras empieza, a las que están presencial, fíjense que cuando tenemos clase, ayer tuvimos círculo de estudios con María Marta, cuando platican ahí precisamente junto a la maestra, no se escucha nada, así que cuando hagan algún comentario importante, yo les voy a pedir que se acerquen o hablen fuerte porque se pierde uno lo que están preguntando o comentando, ¿ok? Bueno, por favor. Sí, Susi, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bye. ¿Ustedes? Bien, gracias a Dios, están aquí todas muy guapas como siempre. Aquí están ellas preciosas como son ustedes. Y ahorita acabo de decir también a las otras preciosidades que no van a venir, que no se preocupen, que la clase está grabada y que, bueno, vamos a empezar entonces. Yo voy a hacer un comentario antes de este tema de la conciencia moral, solo para que tomemos nota, ¿verdad? En lo personal, de que esta conciencia moral es de nosotros y para nosotros. No es para que juzguemos a los demás. O sea, son nuestros actos, nuestras tendencias, nuestras inclinaciones. Entonces, es lo que corresponde, ¿verdad? Lo que está respaldado por el Catecismo, por Vaticano II. Entonces, aquí tenemos, ya habíamos dicho al principio de esta sesión, que es la 5, ya habíamos dicho que están los numerales del Catecismo, el 1776 al 94, y de Vaticano II, Gaudium et Spes, que toma este tema. Y entonces, aquí lo que nos dice, permítanme un momentito, voy a ver esto. Ok, aquí es donde estamos. Aquí es donde estamos. La conciencia moral, ¿verdad? Pues todo acto humano es perceptible de ser juzgado moralmente. Todo acto humano. Pero oigan lo que sigue en el folleto. Cuando actuamos, o sea, se está refiriendo a nosotros, ¿verdad? Cuando actuamos, percibimos que nuestro acto tiene implicaciones morales. O sea, cuando nosotros estamos actuando. Primero dice el texto de que todo acto humano, está hablando de todo el mundo, pero luego ya entra en relación a nuestra realidad, ¿verdad? Y nos damos cuenta que nuestras acciones, cuando actuamos, dice aquí, percibimos que nuestro acto tiene implicaciones morales. Y como resultado, obtenemos un juicio moral. Pero ojo, que es de nosotros para nosotros, ¿verdad? Es decir, percibimos y determinamos la maldad o bondad de nuestras, otra vez, el dedo va para, el índice va para mí, ¿verdad? Entonces, percibimos la maldad o bondad de nuestra acción y por lo tanto, las obligaciones e implicaciones de los mismos. O sea, hay consecuencias. Entonces, por eso nuestros actos, pues, tienen
consecuencias en nuestras vidas. Ahora entra a un tema generalizado. ¿Cómo juzgamos? ¿Cómo elaboramos este juicio moral? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos cada uno a través de nuestra propia conciencia. Percibir lo bueno o lo malo es tarea de la conciencia moral. Ahora, aquí quisiera yo detenerme un poco. Verónica, antes de entrar a clases, me decía que a ella le interesa mucho que este tema quede muy comprendido, que no corra tanto, me decía, que dialogue más con ustedes para que ustedes comenten, opinen sus perspectivas, sus inquietudes, argumenten. Entonces aquí la pregunta que va es, ¿cómo juzgamos? O sea, a veces pareciera que lo que pasa es que para juzgarnos a nosotros somos muy nobles, muy laxos, pero para los demás somos muy duros, ¿verdad? Entonces, aquí, aunque la pregunta no va dirigida a la generalidad, pero está hecho así, ¿cómo juzgamos, verdad? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo elaboramos este juicio moral? ¿Cómo lo hacemos? Mira, tú lo has dicho muy claramente. Para vernos a nosotros mismos, no usamos el lente de aumento, sino que no nos miramos en los problemas y errores nuestros, pero en los demás sí los vemos enormes. Pero además el Evangelio nos dice que no juzguemos, entonces tenemos un parámetro. Tenemos un parámetro, pero al principio decíamos, todo acto humano es perceptible y de ser juzgado, o sea, es perceptible, lo percibimos y en automático lo juzgamos, ¿verdad? El tema creo que está de fondo es que de nosotros nos justificamos. Sí, no, sí. es que yo lo Buscamos, hice por... Sí, buscamos una atenuante. Un atenuante, en cambio al otro no. Al otro de una vez lo condenamos, ¿verdad? Aunque yo siempre había aprendido, o mi mamá siempre decía que usted está obligado. Buenos días, Mati, adelante. Ahorita está entrando Mati, ahorita está entrando Mati, está saludando, y Gaylin estaba empezando a hablar, pero ya no habló porque entró Mati. Entonces, ahorita está saludando Mati. Bueno, ya vino Mati y ya saludó, y Gaylin ahorita va a hacer un comentario que yo les voy a repetir aquí a la pantalla. Sí, la palabra acto siempre es una acción que uno está como obligado a ver si alguien está haciendo algo malo, el acto, pero nunca juzgar a la persona, porque uno no sabe el interior ni nada de dónde viene y su conciencia. Obviamente que uno solamente conoce, pero son los actos que uno tiene que estar percibiendo y Esto está muy interesante. Claro. Gaylin dice de que lo que pasa es que lo que percibimos generalmente son actos humanos, y nosotros sí podemos pronunciarnos ante ese acto humano si está bien o está mal, sobre el acto, no sobre la persona. No podemos hacer juicio de la persona porque desconocemos la formación de su conciencia, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Gaylin. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Claro. No, y además, como hay que dice que Jesús odia el pecado, pero no al pecador. ¿Verdad? Entonces, Gildita está diciendo, pues, que sí, que está en la escritura el pecado, ¿verdad? Es el que es equivocado, malo, afecta, pero el ser humano, pues, siempre está en proceso de conversión, ¿verdad? Entonces, hay también otro tipo de comentario que dice que cuando uno quiere, porque se acuerdan que el Evangelio habla de
de la corrección fraterna. Sí. Eso tiene que ser un juicio, ¿verdad? Porque es una corrección fraterna. Pero, entonces, el padre Nelson Medina dice, si esa corrección fraterna tú la haces con el hígado, ya no es una corrección fraterna, es un desahogo, dice él, porque tú te vas a ir a desahogar contra el otro, sacar todo lo que te está afectando. Mientras que si tú vas realmente a hacer una corrección fraterna, razonada, pensada, con amor y todo, pues entonces seguramente va a funcionar. Porque cuando no funciona es cuando no es corrección, sino es un desahogo. Él utiliza esas dos palabras y a mí me parece que generalmente hacemos eso, ¿verdad? Porque a veces hasta cuando corregíamos a nuestros hijos, a veces lo hacíamos con desahogo. Sí, sí. Con cólera, ¿verdad? Con cólera. Mira, ¿verdad? Entonces ahí era el problema. Bueno, entonces, de todas maneras, nosotros tenemos una doctrina cristiana que nos enseña que la forma natural como se comunica Dios con el hombre es a través de la conciencia, ¿verdad? O sea que nosotros decimos que la conciencia es la voz de Dios, ¿verdad? La voz de Dios. Es el primer principio moral que tenemos, que es sobre el bien, hacer el bien y evitar el mal. Eso es el principio que tenemos. Todo el bien que podemos hacer y evitar todo el mal. Pero ustedes, pues se darán cuenta que a veces nos encontramos con encrucijadas, ¿verdad? Que queremos hacer el bien, pero ¿qué va a pasar? Hay efectos extraños Pero por hacemos otros lados. mal que no queremos, Sí. como el día San Pablo. En parte eso, y en parte es que nosotros que vamos a hacer el bien a alguien, pero de rebote, de repente ese bien va a afectar de una manera negativa a otros, ¿verdad? Entonces dice aquí que es precisamente Dios quien nos habla e imprime en nuestra conciencia el imperativo categórico, o sea, algo que yo, porque esa confusión, cuando nos encontramos en esa encrucijada, es porque inevitablemente hay cierto interés nuestro ahí, hay un interesito nuestro, alguna intencioncita que está como escondidita y que nosotros vamos a ver un beneficio más o no. Eso es interesante porque fíjense que más adelante vamos a ver que a Dios no se le engaña, ¿verdad? Que podemos engañar al prójimo. Sí. Es más, pero el problema más grande es que nosotros nos engañemos a nosotros, que puede pasar. Que puede pasar que nosotros pensemos que estamos realmente haciendo. Y muchas veces cuando las personas se repiten una mentira, muchas veces al final se las terminan creyendo a sí mismas y defendiéndolo. Eso es una máxima. Es una máxima. ¿Verdad? De tanto repetir y repetir que se vuelve verdadera. Se vuelve verdadera. Es una premisa, ¿verdad? De tanto repetir una mentira se vuelve verdad. Sí. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos elementos, porque nosotros podemos tener una conciencia, pues, bien formada o deformada. Puede ser. Y entonces ahí la voz de Dios, pues, se acallará de mil formas, ¿verdad? Entonces, el catecismo nos ayuda para eso. Y nos va diciendo que todo hombre debe seguir esta ley que resuena en la conciencia y que se realiza en el amor de Dios. ¿Verdad? Aquí nos pone un poquito lo de la Eucaristía, ¿verdad? Por Cristo, con Él y en Él. O sea, tener el enfoque claro de por qué se están haciendo las cosas, ¿verdad? Por el amor de Dios. Y luego, pues, el prójimo. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana. Siempre que nosotros, pues, nos aboquemos o nosotros hagamos un desarrollo sobre la dignidad de la persona humana, siempre que hagamos eso, pues obviamente, pues va a estar bien, ¿verdad? Y generalmente, pues, quienes vamos a salir perjudicados somos nosotros. porque muchas veces ese enfoque, si ustedes ven noticias, eso se ve tan claramente en la política. Por ejemplo, ahorita tan fácil con el tema de México y Ecuador y la postura de que no, que alguien que falló, que tiene que ser castigado, y entonces
quién sabe cuántos elementos. Pareciera que la conciencia ahí es muy pulcra, ¿verdad? Pareciera, ¿verdad? Pero luego hay otras reacciones que entran, entonces se fijan entonces que nosotros no nos podemos ir perdiendo con todos estos debates que se van dando e ir nosotros confundiendo nuestra conciencia, no puede ser. Entonces nosotros tenemos el catecismo, tenemos aparte de la escritura, el catecismo, los documentos de la iglesia, el Papa Francisco que nos va a ir dando pues algunos temas para que reflexionemos. Y el punto básico es que si Dios ha creado el orden de las cosas y si espontáneamente se percibe ese orden de Dios, entonces se percibe la voluntad de Dios. O sea, hay un orden. Aunque nosotros no lo creamos, hay un orden. Y en ese orden, pues si nosotros naturalmente, sin perder la cabeza, sin hacer una gran locura, lo percibimos, pues entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que esa es la voluntad de Dios y que esa es la voz de Dios. ¿Por qué? Como principio y fundamento, Él lo ha ordenado todo de esa manera. Y entonces aquí entran los numerales del catecismo de la iglesia, de los que estamos hablando, que es la conciencia moral. Ahí lo tienen ustedes, si lo pueden ver aquí, de verdad, ¿sí? Es esa, está en la página 63. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. O sea, otra vez, ¿verdad? Que el tema del juicio moral es en relación a mis actos. ¿Qué voy a hacer? Tendría que entrar ahí el discernimiento, ¿verdad? Discernir si lo voy a hacer, si lo estoy haciendo, también discernir si eso está funcionando bien o que ya lo hice en el pasado y veo sus consecuencias. Entonces no tengo que quedarme que estoy muy confundida y con sentimientos encontrados porque no son tan encontrados, están muy claritos que tenemos que tener esa realidad, ¿verdad? En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo. Oigan, aquí la palabra justicia tiene que ver con el derecho del otro, ¿verdad? La justicia no es un tema de bondad, es un tema de darle al otro lo que le corresponde por derecho. Pues un poquito más allá de lo correcto, porque lo justo, sí, lo justo, porque es darle al otro lo que le corresponde por derecho. Ahí, por derecho, derecho. Ahí tal vez nosotros, nuestra conciencia está, no sé ¿cómo piensan ustedes antes de que yo haga algún comentario? ¿Cómo está nuestra conciencia en cuanto a que el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto? Lo podríamos poner en cualquier escenario, en el escenario de la basura, en el escenario de mendigos en la calle, de indigentes, en escenario de adicción, todos los escenarios que ustedes puedan ver en su entorno, nosotros sabemos que es justo y recto, ¿verdad? Porque no es justo que una persona esté tirada en la calle, por ejemplo. No es por justicia, no fue hecho en ese orden, no es su dignidad, no es para eso. Pero ¿hasta qué punto esa realidad forma parte de un paisaje y nosotros ya somos indiferentes? Ante ver que es una realidad tan así y luego ver, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿cómo eso qué va haciendo en nuestra conciencia eso? ¿Qué va haciendo? La va como apagando. No apagando, sino así. Se nubla la conciencia. ¿Cómo? Se nubla la conciencia. Si nos vamos alejando con el pecado, se va nublando la conciencia porque nos vamos alejando de Dios. Oiga, aquí Sandrita dice, va deformando la conciencia. Va deformando la... ¿Qué manda?
Soy María del Rosario. Ay, perdón, María, perdón, es que te vi de reojo. Te vi de reojo, perdón. Es que en la pantalla no logro ver con estos lentes. Y aquí por estar viendo para todos lados, te vi de reojo, perdón. No hay pena. Sí, eso. ¿Qué más decías? ¿Se está deformando? ¿Y qué más decías? Que el pecado nos aleja de Dios, entonces eso, la consecuencia es que va nublando nuestra conciencia, entonces ya no vamos a escuchar la voz de Dios. Exacto. Sí, va como acallando, va callando esa voz, ¿verdad? Y ya después eso lo vemos como natural. Sí, Eso no, es, sí, o realmente, tristemente eso es, antes en el centro todas las iglesias estaban abiertas, ¿verdad? Sí. Y entonces ustedes se encontraban que en las puertas de las iglesias había muchos indigentes que ahí dormían. Ante la dificultad de poderlos ayudar a todos, pues la cerraron, ¿verdad? Ahora ya no duermen ahí porque era muy molesto sentir que estuvieran ahí en la casa del Señor. Entonces, a veces hay que darse cuenta de las soluciones que tomamos que no van con la conciencia, ¿verdad? Y todo lo vemos normal porque sí, bueno, sí, es que aquí olía a orines, aquí esto y todo lo vemos de esa manera. Pero el punto de fundamento es que el hombre está obligado, no es una cosa que tenga como sugerido, a seguir fielmente lo que sabe que es justo y es recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley. Es fuerte, ¿verdad? Porque esa conciencia va diciendo las cosas de alguna manera. Y a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo digo, bueno, es que si yo no hubiera hecho eso, no hubiera podido dormir. Tal vez no estuvo bien lo que hice, pero yo tenía que hacerlo, porque si no lo hago, no hubiera dormido tranquilamente. Yo recuerdo la historia que dijo de la señora. Ay, sí, terrible. Justamente fue en el Domingo de la Misericordia, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan que era alguien que estaba ahí tirado, verdad? Y era el Domingo de la Misericordia. Y yo regresé de mí y estaba tirada desde el jueves. Yo la vi jueves, la vi viernes, la vi sábado, y domingo fui a misa y la vi parte del paisaje, y entonces luego estaba viendo yo WTN y la misericordia y alabando a Dios, y de repente Te vino el... no, pero no fue que te vino, fue como quien dice, ¿y tú? Una cosa así, una voz que no era audible que decía, ¿y tú? Y la imagen, y yo, pero me senté y dije, perdón, señor, ahorita voy, pero es que fue algo, pero como inmediato. Pero eso para mí fue muy importante porque no fue algo que salió de mi susceptibilidad o de que yo reflexioné que va, no, fue algo así como, ¿y tú? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y tú para qué estás viendo televisión? ¿Y tú para qué me estás alabando? Habían muchas respuestas del ¿y tú? Y yo me levanté y pues ya me encargué de ese caso en ese momento, pero sí, es muy importante ver ese tema. Gracias, Gaylin, por ese comentario. Sí, fue algo que pasó hace años, fue antes de la pandemia. Ciertamente, pero sí, ahí está la voz de Dios y ahí está el tema que uno puede escuchar, porque pude que yo no escuchara y que ahí estuviera, pero me dio ese regalo de escuchar. Bueno, entonces, yo quisiera que me aclararas una cosa. dime. Tú estabas hablando de que el juicio de aquella persona, tú sentiste que la misericordia te estaba faltando, entonces actuaste. Claro. Pero se va a enjuiciar a la persona que está tirada porque no conoce sus motivos. Pues luego yo sí conocí los motivos de ella porque parece que era una jovencita, no cumplía ni 19 años, con unos ojos preciosos, pero parece que yo considero que no estaba muy bien de su cabecita y que se había salido de algún lugar y que luego ella no supo nada que hacer y se acostó en un lugar y ahí se sacó. Entonces el tema es que lo que dice el texto bíblico es cierto, Dios no abandona a ninguno, pero nosotros somos, según entiendo yo, sus manos, sus ojos y todo lo que se pone en acción
para que eso se verifique, ¿verdad? Se realice, se actualice. Entonces, en ese sentido. Bueno, la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, o sea, va ya más de lo espiritual. No, nos da órdenes. Eso significa que nos ayuda a poder responder a un deber, pero no a un deber obligado, sino a una relación consciente, ¿verdad? Más que obligada, que yo tengo que hacer esto, es decir, no, yo no puedo dejar esto hacia aquí. Pero fíjense ustedes cómo en nuestra cotidianidad todo eso se vuelve tan natural que pues que a veces pues es necesario la voz de Dios ahí un poquito más fuerte para que nos demos cuenta, ¿verdad? Entonces dice, la conciencia es la mensajera del que tanto en el mundo de la naturaleza como el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Ya saben que es un vicario, ¿verdad? Sí. El que está en vez de, ¿verdad? El Papa es vicario y los obispos son vicarios de los apóstoles y así va la jerarquía. Y entonces aquí nos dice el catecismo que la conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Fíjense que cuando nosotros vemos eso, entendemos que eso no es solo del Nuevo Testamento, lo vemos justo en el capítulo 4 de Caín y Abel, ¿verdad? Que aunque el género literario y todo lo que ustedes quieran, pero ahí hay un hecho muy concreto. Dos ofrecen sus primicias, pero uno lo hace con puro corazón y el otro lo hace con un corazón con envidia, ¿verdad? Entonces las consecuencias, pues ahí las vemos en el relato. Entonces, vemos que eso no es un principio solamente cristiano, sino es universal, porque el capítulo 4 está en una reflexión bíblica universal. No ha empezado la historia de Israel, es hasta Génesis 12. Entonces, vemos que la inscripción de esa realidad está en el ser humano desde el principio. Y antes, la gente decía, ¿y por qué Dios no recibía las ofrendas de Caín? Y la respuesta era porque daba lo que no servía, de todo podrido, todo arruinado. Pero no, él daba ahí no dice que él diera cosas malas, daba las primicias buenas. Pero su corazón... Era la intención del corazón que valía. Era la intención del corazón que valía. Entonces tuvo que matar al otro para poder él hacer su ofrenda bien, ¿verdad? ¿Comentarios sobre esto? Si no, pasamos al otro tema, libertad y conciencia. Dice Gaudium et Spes, aquí va a utilizar a Vaticano II, que la verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión, para que así busque espontáneamente a su creador y adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena bienaventuranza y perfección. Miren, este párrafo es bellísimo. Yo cuando lo estaba preparando para ustedes, pues yo casi siempre estoy leyendo y estoy pues un poquito pensando, reflexionando sobre ese tema en relación a mí, ¿verdad? Y quiero comentarles algo, hacer un paréntesis muy doloroso para mí, porque realmente esta libertad que yo pensaba que como yo no le tengo miedo a la muerte, que como yo no le tengo miedo, no, yo pensaba así, yo pensaba pues que yo no tenía miedo. Sin embargo, pues hace poco, no hace mucho tiempo, creo que tal vez en la Cuaresma, algo así, pues de alguna manera Dios me fue ayudando a que yo entendiera que lo que me ha llevado siempre a Él no es el amor a Él, sino el miedo.
Y vieran qué triste me sentí, porque yo no lo sabía. Yo pensaba que yo amaba plena. Ay, ¿saben qué fue? Fue el retiro que yo, ¿se acuerdan que les conté que tuve un retiro? Sí. En ese retiro, el sacerdote me hizo 2 preguntas que se quedaron repitiendo en mi mente y primero me dijo, ¿cuál es la imagen que tú tienes de Dios? Me dijo. Pues yo fácilmente contesté tierno, no sé cuántas cosas dije yo espontáneamente. Y después me dijo, ¿y por qué tú has buscado a Dios, digamos que desde siempre? También no sé qué cosa les dije, pero luego eso se quedó repitiendo en mi mente los días de retiro y yo vi que tenía una imagen muy distorsionada, donde lo que primero había era el miedo, el temor. ¿Por qué me está pasando esto? Que Dios, o sea, un principio de Dios castigo, de Dios que está auditorando mis acciones. Y entonces me desvivía por complacer a Dios, pero para que no me fueran las cosas mal. Entonces al finalmente fui sacando de que había un miedo terrible ante la vida, ante las circunstancias, ante los eventos, pero ante Dios mismo. Miren que me dolió tanto darme cuenta de eso. Me dolió tanto, pero dije yo, bueno, ha de ser un regalo de Dios. Porque pude haber muerto sin haberme dado cuenta de eso. Y aunque haya sido a una edad avanzada, pero agradezco haber descubierto que el miedo era el móvil, incluso de ir a misa, de hacer oración. Era el miedo para que me vaya bien, para que no le pase esto a mis hijos, para que una cosa, un querer manejar a Dios como un Intercambio. horrible. Yo lo fui viendo de una manera tan espantosa que se los estoy contando ahorita y me da hasta escalofrío, porque sí sentí profundo dolor, porque yo no pensé que yo era así. Y ahorita se los comparto porque habla de la verdadera libertad. Y yo descubrí que ese miedo no me dejaba libre, porque entonces mis acciones eran intencionadas, eran manipuladoras. Y viene más adelante con el tema, ¿sí, Susi? Mira, yo creo que es connatural al hombre tener miedo, porque vivimos en un mundo que es muy agresivo. Ahora, tenerle miedo a Dios, pues es que nadie se quiere ir al infierno. Uno tiene que tomar sus precauciones y hacerlo por amor. Mira, ahí ayer oyendo una meditación me encantó porque oía la voz de Dios, decía la meditación, de Dios Padre que le decía al Hijo, si vas a salvar a mis hijos, haz todo lo que tengas que hacer. Mira, me caló tan adentro. O sea, lo que entendí es que Dios venía con un envío, que costara lo que costara, el Padre quería de regreso a sus hijos. Entonces, Jesucristo usa todos los medios para llevarnos para allá arriba. Entonces, para mí es connatural el miedo. Por supuesto, incluso se ve de que forma parte de la supervivencia, porque si uno no tiene miedo a que te va a comer un león, y modo que vas a ir ahí, bueno, el león tiene hambre y ahí me pongo yo para que sea su alimento. Mi conciencia dice que debo dar... No, yo creo... Con una cosa tan sencilla como al ir manejando ser imprudente, Sí. porque Dios me va a salvar. Sí. ¿Verdad? Eso no se puede. Entonces, pero vean que yo, como ya les digo que fue una reflexión de retiro, yo entendí por qué el resucitado empieza diciendo, soy yo, no tengan miedo. Y por qué pero eso no solo es en el Nuevo Testamento, eso también está en el Antiguo Testamento. Está en los jueces, está en Samuel, está en todos los personajes, no tengas miedo, yo voy a estar ahí. Es que el tema es otra vez cuando nosotros volvemos normal algo que la revelación nos está diciendo, no, es que no es normal. Tú confía en mí y no tengas miedo. Yo creo que eso es lo que dice, y eso es lo que dice el resucitado. Y si yo tengo miedo, no puedo tener paz. El shalom del resucitado, yo no lo puedo tener por muy natural que sea, ¿verdad? Porque obviamente que ahí entra una reflexión un poquito más profunda porque pues mis hijos, antes de que ser mis hijos, son creación de Dios, son de Él y me los han prestado por un ratito, ¿verdad? Pero nadie puede amarlos a ellos más que Dios, ni yo, aunque los quiera mucho,
puede ser más grande que el amor de Dios. Entonces todo entra en el tema de la confianza, el miedo. Son unas palabras que se juegan, si ustedes se dan cuenta, no son sencillas. Y yo no las había visto. Se los comento porque como Verónica dijo que no me avanzara tanto, pues entonces entro a comentarios para ilustrar los temas, porque ella dice, no corras tanto, tú pon ejemplos, habla, platica. Bueno, pues estoy haciendo caso. Eso fue hoy. Yo ayer oí una reflexión, no sé si era el Fray Nelson, y entonces él decía que nosotros pedimos que cesen los sufrimientos, que no tengamos sufrimiento, que no tengamos enfermedad, que no tengamos... Pero eso está mal, porque ya Jesús dijo, el que quiera venir en pos, que tome su cruz y me siga. Entonces, ¿cómo es que queremos que nos quite la cruz? Si por medio de la cruz es que nos vamos a santificar y a salvar. Hay que, sí oyeron lo que dijo Gildita, ¿verdad? Dice Sí. el tema de la cruz, pero el tema de la cruz es un tema de sufrimiento. Lo que nos Sí. toca es aceptar el sufrimiento, pero eso hay que matizarlo, tiene muchas matices, ¿verdad? Porque, por ejemplo, y lo explican muchas catequesis, por ejemplo, dice, y sobre todo Fray Nelson, que es el que hace todo ese tipo de discernimiento, él dice, no, a veces vienen y dice, mi marido es mi cruz, olvídese señora, dice, esa no es su cruz, usted toma una decisión, bueno, y entra en un proceso que son consecuencias que van llegando y que uno tiene que pararse, bueno, esto está así porque yo, o sea, yo tengo que empezar conmigo, ¿verdad? Porque yo decidí esto, porque yo acepto esto, porque yo... Ay, a ver, Galen, hay un dicho en inglés que a mí no se me queda mucho, que se me olvidan las palabras, pero es en inglés. Si el primer acto, si está equivocado, es culpa mía. Shame on me, shame on you, ¿cómo es? First time, wait. First time, shame on me, second time. First time, First time, shame on shame you, on- second time, shame on me, right? Sí, algo así, sí. Porque ya que uno no va a estar. Pero es al revés. La primera vez que pasa es culpa mía, porque yo pues no sabía qué pasaba y te portaste mal, lo que sea, pero fue culpa mía. Pero luego la segunda, si me vuelve a pasar lo mismo, no es al revés. No, al revés. Es al revés. Entonces la primera, si pasa, es culpa de quién? Culpa de otro. Culpa del otro. Del otro, Exacto, según culpa yo. del otro. Es que eso es lo que se me confunde. O sea que hay un dicho en inglés que dice, ¿verdad? Que si hay un problema de relación entre dos o tres personas, el primero es culpa de los demás porque, pues, así fue. Yo iba bien intencionada y pasó así. Pero la segunda vez, si yo ya sé cómo son las cosas y permito que pasa, entonces ya es culpa mía, ¿verdad? Porque ya yo lo permití. Entonces, todas esas cosas van complementando este... Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Ajá. Así, solo que lo dije al revés primero. ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, estaba. Sí, así Fool me está. once, shame on you. Fool me twice. Entonces, sí, Susi. Susi. Yo ya había hecho mi comentario. Ah, bueno. Entonces, eso, el tema de la libertad, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Solamente un ejemplo de lo que estaba hablando cuando trabajaba en DAR en El Salvador. Hola, Susi. Hola, Trabajaba Gayle. en DAR en El Salvador después de una conferencia para las religiosas. El Padre Superior caminaba de regreso a Betania, al colegio, de eso en El Salvador, al convento. Y primero era muy fuerte, lo voy a decir, la madre, porque she was mean. Pero buena gente, pero ella caminaba y todos los días ella caminaba y con todo su hábito y sudando y todo, y un día yo paré y dije, madre, no quiere que yo la llevo, que suba el carro, porque en la carretera estaba caminando. Y ella subió el carro y estaba
pero furiosa. ¿Y qué pasa? Me digo, mira, todos los días yo quiero ofrecer este sufrimiento y todos los días alguien me para recogerme, para llevar. Pero estaba frustrada y yo le dije, mira, pero quiere que la dejo. ¿Quiere que la dejo? Pues está bien, yo pero ella quería buscar, ella dice que ella quería momentos de sufrimiento que ella puede ofrecer junto con Cristo. Y ella realmente nunca tenía chance algo tan grande, pero... ¿Será que el Señor te decía, no es el camino? Pues sí, Esto no es la vida que va a dar el sufrimiento sin que tú lo busques. y entonces sí ofrécemelo. Entonces sí ofrécemelo. Y la fe la llevaba por una buena acción, ¿verdad? Es que Dios no quiere ese masoquismo. A Eso es veces, entonces masoquismo. podemos confundir la conciencia y la libertad con ese tipo de cosas. Entonces dice aquí, la verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así busque espontáneamente a su creador, ya dirigiéndose libremente a este, alcance la plena y bienaventurada perfección. Bueno, pues entonces yo hoy antes de venir a la clase pasé ahí al Santísimo, ¿verdad? Porque aquí está presente y entonces le di gracias porque tal vez no estoy libre, pero ya me dio indicios de que me quité un cepo por ahí que estoy en ese proceso. Bueno, el hombre puede, dice, el hombre puede dirigirse, espérese, vamos a ver, en libertad y conciencia, ¿verdad? El hombre puede dirigirse al bien porque conoce, lo reconoce y puede escogerlo. El sello de nuestra imagen y semejanza de Dios está en nuestra libertad. Fíjese qué bonito eso, mire qué bonito eso. Que el hombre actúa libremente porque luego dice el hombre puede dirigirse al bien porque lo conoce, lo reconoce y puede escogerlo. El sello de esa imagen y semejanza es la libertad. Luego habla de que la libertad es desarrollada por la tradición cristiana. Y ya lo hemos visto con Santo Tomás de Aquino, San Agustín, distintas perspectivas que nos va dando estos personajes, ¿verdad? Ya hemos visto en otros cursos, ¿verdad? El hombre dice que tiende por naturaleza al bien, a la belleza y a la verdad. Quiere el bien porque lo conoce y lo apetece, y su voluntad tiene por objeto el bien. El hombre es libre porque delibera, elige, actúa. Nuestra capacidad de elección es una muestra de nuestra libertad. Esta es la que tienen aquí, en la primera. Las otras no están escritas, pero la tienen ustedes en el folleto. Al actuar, nuestra conciencia nos advierte acerca de la bondad o maldad de nuestro acto. Es decir, juzga a la luz de las leyes morales inscritas en nuestra naturaleza la moralidad de nuestro acto. Será nuestra decisión libre la que nos hará responsables sobre cada uno de nuestros actos realizados libre y conscientemente. Entonces, aquí lo tienen ustedes de varias formas: delibera, elige, actúa, es consciente, capacidad de elección, forma parte de nuestra libertad. El hombre naturalmente puede dirigirse al bien porque lo conoce y lo reconoce y puede escogerlo. Y el sello de nuestra imagen y semejanza de Dios es nuestra libertad. Luego San Agustín distingue entre libertas menores, o sea, pura capacidad de elegir, y libertas mayores, capacidad de dirigirse al fin común. Nunca perdemos nuestra libertad menor,
o sea, la capacidad de elegir, esa es la pura capacidad que tenemos, ¿verdad? De elegir la menor. Ahora, cuando nosotros queremos elegir el bien superior, ¿verdad? El máximo bien, en ese caso estaría Jesús, ¿verdad? Y obviamente María, ¿verdad? Que eligen el bien, que quieren servir a Dios, quieren servir en su misión hasta las últimas consecuencias, como decía Susi. Entonces, esa es libertad mayor. La única forma de mantenerlos libres es actuar siempre de acuerdo a nuestro ser racional y no guiarnos y dirigirnos por nuestros instintos. Entonces, ahí es importante darnos cuenta de eso, ¿verdad? Que lo instintivo es el miedo. Ese es el instintivo, ¿verdad? Lo instintivo. Pero nosotros no podemos irnos dirigiendo por el miedo siempre, sino que tenemos que ir desarrollando, razonando desde la fe. Luego, aquí, ¿cómo se nos presenta la conciencia en la Sagrada Escritura? Entonces nos dice que en hebreo no existe esa palabra, no existe la palabra conciencia. Y por eso ustedes van a encontrar en la Sagrada Escritura, en lugar de conciencia, la palabra corazón. Porque es la que más se acerca a la realidad de la conciencia, lo que el corazón siente. Yo veo generalmente que las personas dicen lo que tu corazón diga, pero yo digo que el corazón a veces no es muy sincero. Porque, o no, ¿qué dicen ustedes? Porque yo digo, ay, no, porque el corazón quiere acomodarse, no quiere sufrir, ¿no? Entonces, el corazón es voluble. ¿verdad? Entonces, pero hoy tú oyes cuando dicen eso constantemente, si usted guíese por el corazón, lo que diga su corazón, lo que no sé, y hablan, pero fíjense que eso, si ustedes lo razonan un poquito, se van a dar cuenta que eso es estar repitiendo una palabra que en nuestro contexto no tiene sentido. Y fíjense que aquí se los explica en la palabra conciencia, que dice que en hebreo no existe la palabra. Y entonces ahí se utiliza la palabra corazón. Pero hoy por hoy nosotros sabemos que el corazón es un músculo y que no toma ninguna decisión más que funcionar con el sístole y el diástole. Es lo único. Y cuando toma la decisión de pararse, pues ahí se acabó todo. De ahí más que esa decisión no tiene. Es el cerebro, ¿se fijan? Se fijan que nosotros hoy sabemos que es el cerebro el que toma las decisiones, el que puede engañarse a sí mismo. Pero la gente sigue repitiendo lo del corazón. Por los sentimientos. Pero hoy entendemos que también el cerebro es el de los sentimientos, no es el corazón. Porque dicen incluso que hasta cuando te da un infarto, ni siquiera el corazón te duele el brazo, o la espalda, pero no el tío, o te enfermas del estómago, pero no es el corazón. Entonces, no, pero yo eso es solo para que ustedes razonen un poquito, ¿verdad? Para que se den cuenta cómo aquí el texto les va diciendo que esa palabra en la Biblia, la palabra conciencia no existe, pero el escritor bíblico, la revelación lo va presentando por el corazón. De ahí que Jesús diga eso también, ¿verdad? Es del corazón del hombre donde sale todo el mal. Y entonces aquí habla de muchas citas. ¿Qué manda? Lo que pasa es que los hebreos miran el corazón como lo más profundo de nuestro ser, donde habitan los sentimientos, donde habitan las emociones, donde está la conciencia. Así es como ellos miraban lo que es el corazón. Por eso es que ellos en la Biblia se nos habla mucho del corazón, pero es eso en sí, ¿verdad? No sé si lo habías dicho, pero es que yo estoy que entro y que salgo porque mi internet está mal, entonces... Sí, ya me di cuenta que entras y salís. Sí, o sea, de hecho lo dice el folleto. Dice que el hebreo habla pues con frecuencia del corazón en casos en que nosotros diríamos memoria o espíritu o cerebro, ¿verdad? O conciencia. Habla de anchura de corazón, por ejemplo, en Primera de Reyes. Evoca la extensión del corazón, dame más saber, dame tu corazón. Puede significar, préstame atención, ¿verdad?
Entonces aquí les va diciendo cómo la Biblia va utilizando esta palabra para distintas interpretaciones. Hay un corazón endurecido, ¿verdad? No tiene corazón, ¿verdad? Se comporta como con un espíritu cerrado. Por ejemplo, nosotros lo tenemos en la Eucaristía, levantemos el corazón. ¿Saben que yo antes decía, pero qué querrá decir eso? Decía yo, ¿cómo se puede? ¿Saben que yo decía eso? ¿Qué querrá decir eso? Decía yo, ¿cómo puede levantar uno el corazón? Pero obviamente es toda nuestra atención, todo nuestro ser, levantémoslo a Dios, ¿verdad? Pero eso hay que explicarlo, porque si no lo explicamos, la gente solo lo repite y contesta, lo tenemos levantado hacia el Señor. Bueno, pero hay que explicar realmente esta realidad, ¿verdad? Porque yo misma les digo, yo decía, yo no sé cómo eso es eso. Abrirle el corazón al Señor, es que yo no sé cómo hacerlo, decía yo no entiendo qué es el acto que uno tiene que hacer. Entonces, hay confusión en vocablo y a veces es importante cuando uno encuentra este tipo de literatura que es muy sencilla, pero que explica claramente cómo un vocablo se ha traspasado de otra forma y luego se utiliza inconscientemente, porque yo creo que se utiliza inconscientemente. Sí, es lo que yo es que entonces en todas las culturas en el pasado, en la historia, diciendo todo eso, el corazón Sí, era es el símbolo centro, de la vida, sí. porque sin que la sangre era el life force y el corazón era lo que era la vida. Por eso le sacaban el corazón. Ajá, entonces era como el más importante, porque eso es lo que daba. Sí. Ajá. Sí, entonces Gayle está diciendo que en las culturas antiguas y aún creo que presentes todavía, ¿verdad? Porque para San Valentín es el corazón. Bueno, entonces resulta que dice Gayle que el corazón en nuestras culturas prehistóricas dice que tenía el sentido de vida, por su funcionamiento y que por eso, dice Gildita, el sacrificio humano era sacarles el corazón y presentarlo a la divinidad, ¿verdad? El corazón, porque ahí estaba la vida. Pero estamos hablando de la vida biológica, ¿verdad? Sí. Okay. En cambio, aquí estamos hablando de un elemento diferente, que es la conciencia. Sí, exacto, pero lo que quiero decir, eso no era otro órgano, era el corazón. Era la suma, era lo más importante. El life force de un ser. Era la fuerza de vida de las personas. Perfecto. Lo hemos entendido entonces cómo la palabra corazón aparece en la Sagrada Escritura 873 veces. Pero fíjense una cosa, que no solo era el corazón. Yo no sé si ustedes recuerdan una plegaria eucarística, y también está en la Biblia, dame entrañas de misericordia, entrañas, dame entrañas de misericordia, inspírame el gesto y la palabra ante el que se siente solo, deprimido, explotado. Era una plegaria eucarística que se hacía, era la quinta, si mal no recuerdo, y se hacía en las Eucaristías. A mí me encantaba. Y yo pensaba, realmente ahí no está centrado nuestras decisiones en el corazón, sino en las entrañas. ¿Y por qué? Porque también en la Sagrada Escritura aparece que Dios tiene entrañas de madre, entrañas de misericordia. Entrañas. Y entonces, por ejemplo, esa plegaria decía que no sea indiferente al que se siente explotado, desvalido, al que retrocede. O sea, había una serie de situaciones humanas que yo le estaba pidiendo a Dios, pues esa era la plegaria eucarística, le estábamos pidiendo todos a Dios entrañas de misericordia ante todas esas situaciones de desventaja de nuestros hermanos, ¿verdad? De nuestros prójimos. Entonces, para decirles
que la Biblia no solo utiliza el tema del corazón, utiliza también el tema de las entrañas, ¿sí? Esto va conjunto con nuestro otro clase de las emociones, porque está diciendo que son reacciones químicas en el cerebro, pero que se siente aquí con una pérdida. Siente aquí cuando uno tiene miedo. Claro. Entonces, Ok. es la manera. Aida. No, Gaylen está comentando que tienen otro curso más adelante que tiene que ver con las emociones. Y entonces dice cómo se complementa un módulo con el otro, porque en el otro se habla cómo pues las reacciones cerebrales se perciben en el corazón, se perciben en los intestinos, pues en todo el cuerpo, ¿verdad? Sí. Entonces, ella decía, se va complementando todo. Bueno, entonces estamos viendo cómo esa palabra conciencia, y vean ustedes, la conciencia en la Sagrada Escritura y la apariencia. Dice que se conoce el corazón de una persona por lo que manifiesta al exterior. Y hay citas, de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí la tienen ustedes. De la abundancia del corazón habla la boca. Se conoce el corazón indirectamente por lo que de él expresa el rostro. Y hay una cita de Eclesiástico 13:25. O también por lo que dicen los labios. Proverbios 16:23. Por lo que revelan los actos, Lucas 6:44. Pero los actos exteriores también pueden ocultar a la persona verdadera. Entonces aquí tenemos a Proverbios 26, del 23 al 26, y Eclesiástico 12:16. Podemos aparentar lo que no somos. Este doblez es un mal profundo que la Biblia denuncia con vigor en Eclesiástico 27. Entonces, aquí nos damos cuenta, pues, y fíjense, lo que les comenté anteriormente de mi miedo, pues podía ser que yo aparentara, ¿ves? A veces no somos ni tan conscientes de esa realidad, sino que forma parte de algo que se nos va revelando en nuestra historia, ¿verdad? Y que no se da de un día para otro, sino que hay que entrar a ciertas profundidades con la ayuda del Señor. Entonces, yo platicaba hace poquito con alguien y le decía, yo no sabía que mi miedo me hacía actuar de forma incorrecta. O sea, te das cuenta luego que el miedo te provoca acciones que no están siendo razonadas con conciencia, sino que están siendo dirigidas por algo más fuerte como es el miedo. Entonces, ya vemos que el ser humano es una complejidad, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que ir como descubriendo y esos niveles que son gracia de Dios, ha de ser así. Y entonces habla también Dios y la conciencia. Dice que el hombre piensa que puede ser doble ante Dios. Dios habla en Deuteronomio de que Dios es un fuego devorador. ¿Cómo afrontar sus exigencias tan radicales? Bueno, eso lo tenemos muy sencillo nosotros en el Nuevo Testamento con Jesús, ¿verdad? Porque nos da su espíritu para que lo hagamos. ¿O no? Aquí dice, ¿cómo afrontar las exigencias tan radicales de Dios? O sea, Dios es muy exigente, pues, o sí o no, pero no puede ser medias tintas, ¿verdad? ¿Cómo hacer eso? Pues yo les decía que el Nuevo Testamento con Jesús no lo simplifica. Ustedes no pueden, pero para eso les doy mi espíritu para que puedan hacerlo. Pídanle al espíritu poder hacerlo. El mismo pueblo escogido no cesa de buscar rodeos para dispensarse de una auténtica conversión. Trata de contentar a Dios con un culto exterior. Mira qué bonito eso. Es decir, mira Dios, te voy a explicar por qué hice tal cosa. A ver si me aceptas ahora esto que voy a hacer. Amós 5:21. Y trata de utilizar palabras, ¿verdad? Para justificar.
justificarse delante de Dios. Bueno, según Pablo, nosotros ya no tenemos que hacer eso, porque ya fuimos justificados por Cristo. Y Cristo, según Hebreos, dice que nos justifica ante el Padre las 24 horas del día. Ese es su trabajo. Dice, el único y sumo sacerdote que ha entrado directamente con el Padre está ahí para rogar por nosotros día y noche, para justificarnos siempre. Entonces luego dice en el otro párrafo que sí podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. El hombre mira las apariencias, pero ya ve el corazón. Salmos. O primera Salmo. ¿Primera qué es? Santiago. No, ¿primera qué? Primera Sam. ¿Qué es? Primera, no, pero tendría Es que faltar primero la de M. Samuel. Pero le falta la M para que sea Samuel. Ok, Pero Samuel. primera Samuel 16:7. Dios escudriña el corazón y sondea los riñones. Miren, aquí hay otro órgano importante en la Sagrada Escritura que no es solo el corazón, ¿verdad? Los riñones, sí. Yo se los iba a decir anteriormente, pero después me acordé que aquí estaba, que no solo son el corazón, las entrañas, sino que los riñones. Y está en Jeremías Eclesiástico. Y desenmascara la mentira declarando, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. También está en Isaías 29:30. Así, delante de Dios se ve el hombre puesto en cuestión en lo más profundo de nuestro ser. Hebreos, ¿verdad? 4:12. Entrar en relación con Dios es arriesgar el corazón. Bueno, entonces ya aquí entendemos por qué el Salmo pide, crea en mí un corazón limpio, renuévame por dentro con un espíritu firme y recto. El Salmo 51, ¿verdad? El mísero, es ese. Entonces, es como le pedimos a Dios que de acuerdo a su creación en cada uno de nosotros, pues vaya formando ese corazón que Él quiere que tengamos desde siempre, ¿verdad? Que son desde la creación. Buscar a Dios hay que buscarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todo ser. Ahí va. ¿Cómo estamos? Uy, ya me pasé de hora. Entonces ya dijeron que ya me pasé de hora. Nos quedamos entonces en la promesa y en el don. Según yo iba a terminar hoy esto, pero bueno, me dijeron que no corriera tanto. Feliz fin de semana, que estén bien. Nos quedamos Para ti, hasta el pronto. corazón nuevo en una promesa. Salmo 51:10. Pero eso está ahí. ¿Dónde? En la página 65 nos quedamos. Corazón nuevo, en donde dice corazón nuevo. Nos vemos la próxima semana. Precioso Hasta ese pronto. salmo. Un abrazo a cada Gracias uno. por todo. Adiós, niñas. Nos vemos. Feliz- Gracias. Bye, bye. Nos vemos. Gracias, Betsaida. Adiós, Susi, feliz día, cuídate mucho. Igualmente, gracias por todo. Bye.